Hola, hola, mis corazones enamorados, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, de mucho amor. Porque si de amor hablamos, hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que, seamos sinceros, nos ha tenido a todos en vilo, con la esperanza siempre encendida. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Porque a ver, ¿quién no suspiró con su química en Senkalka? ¿Quién no se enamoró de esa magia que traspasaba la pantalla? ¿Y quién no sintió un pequeño vacío cuando se anunció su separación? La verdad es que su relación fue como un cuento de hadas moderno, un romance que nació en el set y que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin, al menos de forma oficial. Y es ahí donde entramos nosotros, los chismosos de corazón, los que no nos conformamos con la versión oficial y siempre buscamos un poquito más allá. Porque hoy vamos a analizar si realmente ese amor se apagó, si aún quedan rescoldos de esa pasión entre Hande y Kerem. Vamos a desentrañar la verdad que Kerem Bürsin, quizás, nos está ocultando. Así que prepárense un cafecito, acomódense en sus sillones, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que yo siga trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos analizando los hechos. La separación de Hande y Kerem fue confirmada hace ya bastante tiempo. Ambos por separado han dado entrevistas, han aparecido en eventos y han tratado de seguir con sus vidas. Hande, por ejemplo, está actualmente en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Los hemos visto juntos en viajes, en cenas románticas, en fin, todo lo que esperaríamos de una pareja enamorada. Pero hoy aquí viene el gran pero. A pesar de la aparente felicidad de Hande con Hakan, muchos fans siguen creyendo que su corazón aún pertenece a Kerem. Y no los culpo porque la química que tenían era innegable. Además hay ciertos detalles que nos hacen pensar que la historia entre ellos no está del todo cerrada. Por ejemplo, analicemos las redes sociales. Sé que suena un poco obsesivo, pero las redes sociales son el reflejo de nuestras vidas, al menos en parte. Y si bien Hande y Kerem ya no se siguen mutuamente, sus interacciones indirectas, sus likes a publicaciones relacionadas, incluso sus comentarios velados, han alimentado la esperanza de muchos. No solo eso, sino que algunos fans con ojos de lince han detectado patrones sospechosos en sus publicaciones. Por ejemplo, ambos han compartido fotos en lugares que parecen estar geográficamente cerca, en el mismo periodo de tiempo, lo que ha generado especulaciones sobre posibles encuentros secretos. También se ha rumoreado sobre la coincidencia de ciertos objetos en sus fotos, como tazas de café similares o el mismo tipo de plantas en sus jardines. ¿Casualidad o causalidad? Ustedes juzguen. Además está el tema de las entrevistas. Si bien ambos han sido cautelosos al hablar de su relación pasada, siempre dejan entrever un cierto cariño, un respeto mutuo. Nunca han hablado mal el uno del otro, lo cual es bastante significativo. Y seamos sinceros, a veces en el silencio es donde se dice más. Recordemos aquella entrevista donde a Kerem le preguntaron sobre su CEO estrella favorita, y aunque no mencionó directamente a Hande, su sonrisa pícara y el brillo en sus ojos hablaban por sí solos. ¿Y qué decir de Hande, quien en varias ocasiones ha respondido a preguntas sobre Kerem con una timidez que dista mucho de la actitud segura que muestra al hablar de otros temas? Es como si el solo mencionar su nombre la transportara de vuelta a ese cuento de hadas que vivieron juntos. Pero, ¿qué es lo que Kerem Bürsin nos está ocultando? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en la información que tenemos. Kerem siempre ha sido un hombre reservado, un poco misterioso. Nunca ha sido tan abierto sobre sus sentimientos como Hande. Y creo que esa es la clave. Kerem, a diferencia de muchas celebridades que ventilan su vida amorosa en cada oportunidad, ha mantenido un perfil bajo después de la ruptura. Esto, lejos de apaciguar los rumores, ha alimentado aún más la imaginación de los fans. ¿Por qué tanto silencio? ¿Será que está ocultando algo? Kerem, a mi parecer, es un hombre que le da mucha importancia a su carrera, a su trabajo. Es ambicioso y perfeccionista.
Y creo que en el momento en que estaban juntos, quizás sintió que la relación con Ande, con toda la atención mediática que conllevaba, estaba afectando su concentración en su trabajo. Recordemos que la fama de Senkalkam fue un boom a nivel mundial, y la pareja se convirtió en el centro de atención de la prensa rosa. Tal vez Kerem sintió que esta exposición constante estaba erosionando su privacidad y afectando su capacidad para enfocarse en sus proyectos profesionales. Quizás, y esto es solo una teoría, Kerem decidió priorizar su carrera y puso fin a la relación, aunque en el fondo aún sintiera algo por Ande. Es posible que no quisiera que su vida personal eclipsara sus logros profesionales. Y en ese sentido lo entiendo. La presión mediática puede ser abrumadora. Además, Kerem siempre ha sido un defensor de su libertad y autonomía. Tal vez sintió que la relación con Ande, por intensa y hermosa que fuera, lo estaba encasillando en un rol de novio y limitando su desarrollo como artista. Pero, ¿por qué digo que nos está ocultando algo? Porque creo que Kerem, a pesar de su aparente frialdad, sigue sintiendo algo por Ande. Lo veo en sus entrevistas, en su mirada cuando le preguntan por ella. Veo una cierta nostalgia, un cierto arrepentimiento. Es como si una parte de él lamentara la decisión que tomó, aunque comprenda las razones que lo llevaron a ella. Sus respuestas, aunque prudentes y medidas, siempre dejan entrever un cierto cariño y respeto por Ande, lo que sugiere que los sentimientos no han desaparecido por completo. Y aquí es donde entra en juego el factor tiempo. El tiempo cura todas las heridas, dicen. Y con el tiempo Kerem quizás se ha dado cuenta de que cometió un error al dejar ir a Ande. Quizás ha aprendido a equilibrar su vida personal y profesional. Quizás simplemente ha madurado. Después de la ruptura, Kerem se ha dedicado a explorar nuevos proyectos y a desarrollar su carrera como actor y productor. Esta experiencia le ha permitido crecer personal y profesionalmente y tal vez, ha cambiado su perspectiva sobre la vida y el amor. Pero, ¿se animará a dar el paso? ¿Se animará a reconquistar a Ande? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta sinceramente no la tengo. Pero creo que si Kerem realmente siente algo por ella, no debería rendirse. Debería luchar por su amor, a pesar de los obstáculos. Aunque Ande esté en una relación con Akhansabank, el corazón humano es un misterio, y nunca se sabe qué puede pasar. Si Kerem cree que hay una posibilidad de recuperar a Ande, debería intentarlo, aunque el resultado sea incierto. Porque seamos sinceros, Ande y Kerem juntos eran pura magia. Era una pareja que nos inspiraba, que nos hacía creer en el amor verdadero. Y si aún queda una chispa de esa magia, creo que vale la pena luchar por ella. La relación que vivieron en Senkalkam trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Su conexión era palpable y su amor parecía genuino. Es difícil creer que todo eso se haya desvanecido por completo. Claro, también hay que tener en cuenta la felicidad de Ande. Si ella es feliz con Akhansabank, entonces lo mejor sería que Kerem respetara su decisión. Pero si en el fondo de su corazón, Ande aún siente algo por Kerem, entonces la historia podría tener un final diferente. La felicidad de Ande es primordial, y si ella ha encontrado la felicidad al lado de Akhan, Kerem debería aceptarlo y seguir adelante con su vida. Sin embargo, si existe una mínima posibilidad de que Ande aún guarde sentimientos por él, Kerem no debería quedarse con la duda y debería intentarlo. En definitiva, la verdad que Kerem Bürsin nos está ocultando es que probablemente aún siente algo por Ande Erçel. No sé si ese sentimiento es lo suficientemente fuerte como para reavivar la llama del amor, pero creo que está ahí, latente, esperando una oportunidad. Y solo el tiempo dirá si ese amor podrá renacer. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que aún hay amor entre Ande y Kerem? ¿Creen que Kerem debería luchar por reconquistar a Ande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Además, quiero saber si ustedes han notado alguna señal reveladora en sus redes sociales o en sus entrevistas. ¿Hay alguna coincidencia que les haya llamado la atención? Compartan sus teorías conmigo. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, hemos analizado la separación de Ande Erçel y Kerem Bürsin, hemos visto los indicios que nos hacen pensar que aún hay amor entre ellos, y hemos especulado sobre la verdad que Kerem Bürsin nos está ocultando. En definitiva, hemos hecho un análisis profundo de esta relación que nos ha tenido a todos en vilo.
Hemos examinado las redes sociales, las entrevistas y las posibles razones detrás del silencio de Kerem. Ahora solo falta esperar y ver qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejarme un like si les gustó, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo siga trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Los leo. Y no olviden contarme si tienen alguna otra teoría sobre lo que está pasando entre estos dos. Me encanta leer sus ideas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el chisme y el salseo. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya mismo y únanse a esta comunidad de corazones enamorados. Juntos podemos seguir analizando los misterios del amor y las relaciones de las celebridades. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño, por sus comentarios. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor es un juego y nosotros somos los jugadores. Hasta la próxima.